Ciertamente que no nos deja de sorprender el libro de Job, no solo por su problemática, sino por lo sublime de su fin. Es un libro considerado poético dentro del canon de las Escrituras y está al mismo nivel de los libros de Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. En este libro encontramos que todo es poesía. ¿Por qué? ¿Será el medio literario para poder expresar el dolor humano y la sensibilidad de sus sentimientos? Poesía hebrea, hebraica. Es una poesía inspirada por el divino autor, medio por el cual comprendemos la profundidad del ser humano y su necesidad espiritual. Fíjese que con respecto al autor del libro de Job, muchos dicen que fue Moisés el autor del libro. Otros lo atribuyen a Salomón. Pero la verdad es que el libro de Job guarda un silencio al respecto. Y a ciencia cierta no sabemos quién es su autor. El libro no habla acerca de Israel como pueblo, ni de su ley, sino que habla de uno que sufre, uno que tiene una experiencia dolorosa. Podemos ubicar el libro de Job en la historia como un patriarca, pues éste realizaba holocaustos sobre un altar de piedra, como lo hacía Noé y como lo hacía Abraham. Entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 de Job. Voy a pedir que se queden sentados en sus asientos porque vamos a ir leyendo el capítulo y vamos a ir explicando algunos términos. Estamos en la escuela dominical, espero que todos hayan traído su cuaderno, su lápiz, su regla, su lápiz para subrayar, ¿verdad? Porque un profesor mío decía que es mejor la tinta más débil que la memoria más fuerte. Gran prodigio de esas palabras, ¿verdad? Entonces, como estamos en la escuela dominical, hermanos, nuestro cuaderno y lápiz para venir a aprender. Bien, capítulo 1 del libro de Job. Hubo un varón en la tierra de Uz. Fíjese que esta tierra de Uz, bueno, en hebraico, la tierra de Uz significa la ciudad del consejo. Y esto nos lleva a pensar que este pueblo, esta ciudad, para todos sus eventos importantes se reunía en una plaza y tenían consejo. Entonces se llama la ciudad, la tierra de Uz. En hebraico es la ciudad del consejo. Esta tierra de Uz posiblemente estaría entre los límites de Palestina y Arabia. Entre Edom, al sur, la heredad de Esaú, por el occidente, y el río Éufrates por el oriente. Allí estaría ubicada esta tierra de Uz. Aún los arqueólogos del día de hoy no han encontrado ninguna ruina de esta ciudad. Pero eso no significa de que no exista. Así también decían de que el Ur de los Caldeos no existía. Y encontraron Ur de los Caldeos. Que Nínive era un mito. Y encontraron la ciudad de Nínive. Así que esta tierra de Uz todavía hasta el día de hoy los arqueólogos no han podido encontrarla. Entonces hubo un varón en la tierra de Uz, la ciudad del consejo, llamado Job. Aquí es importante esto. Fíjese que en hebraico el nombre de Job
es Yov. Para que podamos aprender algo, la J en hebreo es la Y. Así que en el fondo no sería Jov, sino sería Yov. Entonces en hebraico significa, es Yov. Y Yov significa uno que es perseguido. Eso significa el nombre de Yov. Uno que es perseguido. Cosa curiosa. Fíjese que viene de la raíz Ayab, que significa odiar. O sea, vale decir, Yov viene a ser la causa de esa raíz. O sea, es uno que era odiado, uno que era desechado, uno que era despreciado. Esto nos está abriendo un poco el cuadro de quién es este personaje. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué Yov es odiado, es despreciado, es desechado? Déjeme decirle algo de lo que revela la Escritura. Business are business. ¿Qué significa eso? Los negocios son negocios. Y los negocios son fríos e impersonales, ¿verdad? Si yo he de pedir un crédito y por ese motivo me atraso en ese crédito, ¿qué sucede con mi acreedor? Me pone una multa, ¿verdad? Y me aprisiona y me castiga. Business are business. Parece que ese era el mal de Job. Toda su hacienda, todo lo que tenía, parece ser lo que revela la Escritura, que fue concebido de una manera negociada. Y como decía, los negocios son fríos e impersonales. Y toma el nombre, por lo general, los nombres hebraicos en el Antiguo Testamento, en hebreo, generan el perfil o la característica del personaje. Josué, que es Joshua, el Salvador, por ejemplo. Benjamín, la mano de mi diestra. Los nombres hebraicos toman cierta característica del perfil de la personalidad del personaje. Y aquí tenemos un personaje que es odiado, que es despreciado. Bien, sigamos adelante. Tengamos eso entre paréntesis allí. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y este hombre es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la condición de Job aquí en la tierra. Y nacieronle 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vamos a explicar eso más adelante. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí encontramos que él hacía holocaustos. Debemos recordar de que el holocausto es donde el oferente, el que ofrece, se identifica con la perfección de una víctima. Él traía un carnero perfecto sin talla, por lo general de 1 año. Él ponía las manos sobre el carnero, pero el
La ofrenda de holocausto es una ofrenda de olor suave, vale decir que es de gratitud. No es una ofrenda por el pecado que uno ha cometido, sino que traía este carnero sin talla como gratitud a Dios, en alabanza y gozo. Y eso era lo que hacía Job. Y derramaba la sangre, ¿no es cierto? Inmolaba este carnero y derramaba la sangre a los pies del altar y quemaba todo este animal en una ofrenda de olor suave, ofrenda de olor grato a Yahvé, dice la Escritura. ¿Y por qué es de olor grato a Yahvé? Porque en esa ofrenda representa la obra de Cristo. Y como estudiamos en el tabernáculo, si no recordáis, la ofrenda de olor grato representa la muerte de Cristo en la devoción hacia su Padre. El hecho de morir cumpliendo su voluntad, haciendo el plan de redención, haciendo esa obra de mérito infinito y de eficacia infinita, una vez para siempre jamás. Entonces se transformó en una ofrenda de olor grato, agradable a Yahvé. Y eso era lo que miraba Dios en esta ofrenda de holocausto que realizaba Job a causa de sus hijos. Y aquí hay una enseñanza para los jóvenes. Encontramos un grupo de jóvenes, hijos de un matrimonio. La Escritura dice que son 7 hijos y 3 hijas, que crecieron en la abundancia material de su hogar, en una gran hacienda donde habían 7.000 ovejas, 3.000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Crecieron indolente para con sus padres. ¿Qué significa la indolencia? Indiferencia al esfuerzo que sus padres hacen para con sus hijos. Oh, estimado joven, no tengáis en menos el trabajo que realizan vuestros padres en favor de vosotros. Os aseguro, queridos jóvenes, que ellos se levantan a las 4 o 3 de la mañana para orar por vosotros, para orar por vuestras almas. Y aquí tenemos los hijos que, habiendo pasado el turno de los días del convite, es decir, parece ser el día de sus cumpleaños, ellos se reunían y no invitaban a sus padres, por supuesto. Se reunían, ¿no es cierto?, a celebrarlo y a pasarlo bien. La indolencia de los jóvenes. En el mundo de hoy, en este mundo moderno del día de hoy, el mundo está muy tecnológico, ¿verdad? Muy avanzado técnicamente. Los jóvenes van de la mano con el avance de la tecnología. O si avanzaran conforme su corazón, conforme al crecimiento espiritual. Porque les diré que la indolencia, el desprecio y las mañas, podríamos decir, o lo mal educado que son los jóvenes del día de hoy, del mundo del día de hoy. La tecnología ha avanzado, pero el corazón del pecado está entronizado y el hombre es exactamente igual desde el día en que cayó allá en el Edén. Sigamos. Texto 6 al 12, ese será nuestro tema, con la voluntad del Señor. Y un día vinieron los hijos de Jehová, entre los cuales también vino Satán. Y dijo Jehová, Yahvé, a Satán, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Yahvé, dijo: ¿teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Y al trabajo de sus manos, la economía que había en la época de Job son el trueque, los negocios, business are business. El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Yahvé a Satán: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán delante de Yahvé. Aquí debemos hablar acerca de Satán. En hebraico significa el adversario, el oponente de Dios. En el texto masorético siempre este nombre está definido, es decir, siempre lleva artículo. O sea, cuando leemos en el texto masorético, en hebraico, dice el Satán, identificando a el adversario, a el oponente de Dios. Por tanto, es la personificación del mal, es la maldad misma, es el maligno. Aquí debemos detenernos un minuto. Fíjese que existe una corriente filosófica llamada dualismo. ¿Y qué dice esta corriente filosófica? Dualismo, el cual manifiesta dos principios básicos: la existencia del bien y el mal. Esta corriente filosófica manifiesta que el bien y el mal estarían a un mismo nivel. Es decir, dice que no existe el bien sin el mal. Y viceversa, no existe el mal sin el bien. Les contaré que esta corriente filosófica es adoptada por muchos países asiáticos. No alcancé a enviar, ¿no es cierto?, la fotografía para haber puesto un dibujo, pero lo traje yo. ¿Reconocen esta imagen? Esta imagen representa la filosofía dualista. ¿Qué significa esto? Que no existe el bien, aquí representado con el color blanco, sin el mal. Y observen, el bien tiene un punto blanco, o sea, dentro del bien está el mal. Y no existe el mal sin el bien. Esta representación gráfica la encontramos en algunas banderas de los países, por ejemplo, en Corea del Sur. Claro que está con otros colores, ¿verdad? Azul y rojo parece ser, con un fondo blanco. Pero esta es la representación de esta filosofía. Y los países asiáticos la tienen muy asumida en sus vidas. Todas las artes marciales, el kung fu, el tai chi, todas están basadas en esta filosofía. No existe el bien y el mal, y a través de estos ejercicios de escuelas de karate, ellos buscan el equilibrio, que tienen que equilibrar el bien y el mal en sus vidas. La Escritura revela en Colosenses capítulo 2, el texto 8. Podríamos leerlo. Busquemos Colosenses capítulo 2, el texto 8. Les confesaré que este texto fue uno de los primeros textos que me tuve que estudiar cuando me convertí al Señor a los 20 años. Y este texto
lo estudié profundamente cuando estaba en el curso rápido por allá en 1978. Llevaba meses de convertido. Pero para mí este texto era muy importante porque yo iba a ser presentado a la masonería. Y fui preparado para ser masón desde los 5 años hasta que el Señor me rescató a los 20 y yo a los 21 años iba a ser presentado a la masonería. Mi padre iba a ser el gran maestre de Chile y su primogénito tenía que ser masón. ¿Qué dice la Escritura? Mirad que ninguno os engañe por filosofías. Joven, ¿estás atraído por alguna de las artes marciales? Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los elementos de este mundo y no según Cristo. Un texto a subrayar y a considerar en nuestras meditaciones en los devocionales. Bien, sigamos adelante. Job capítulo 1. Y un día, texto 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos. Debemos detenernos. Los sabeos aquí era una tribu árabe nómada. Es mucho antes del que se constituyera el reino de Saba, por donde vino aquella reina que fue a visitar Salomón. Esos son los sabeos. Pero aquí era una tribu nómada que vagaba por el desierto. Acometieron, texto 15, acometieron los sabeos y tomaron e hirieron a los mozos a filo de espada, solamente escapé yo para traerte las nuevas. Y aún estaba hablando y vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los mozos y los consumió, solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos. Aquí también debemos aclarar, los caldeos es la tribu nómada mucho antes del imperio babilónico. ¿No es cierto? Abraham vino de Ur de los caldeos, cuando Ur era una ciudad, un imperio, que posteriormente se transformó en el imperio babilónico. Bien, todavía estaba hablando, texto 17, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y tomáronlos e hicieron a los mozos a filo de espada, solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, y aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los mozos y murieron y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Yahvé dio y Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job no atribuyó ningún mal a Dios. Qué capítulo, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Job, hay algo que debe impresionarnos. Hay 42 capítulos. 42 capítulos en que Job expresa su sufrimiento, su dolor. Y se pregunta y se discute acerca de su acontecimiento, lo que le sucedió. Pero acompáñenme al capítulo 42 de Job.
capítulo 42. Y vamos a leer el texto 10. Dice así: y mudó o quitó o transformó Yahvé la aflicción de Job. Y se acabó el libro. Quitó Jehová la aflicción de Job y se acabó el libro. Y esto nos revela, nos hace pensar que las circunstancias de este personaje bíblico sufrió porque había un propósito en su vida. Y un propósito divino, un propósito especial en él. Podemos leer en este mismo capítulo 42 los textos del 1 al 6. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ciertamente cuando Job entendió el propósito de Dios en su vida, Yahvé quitó la aflicción de él. Podemos ir comprendiendo entonces el cuadro. Se está abriendo el telón de la revelación de la Escritura. La Escritura dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, oh, apreciado hermano o apreciada hermana, usted ama a Dios. Todas las cosas, en esas todas cosas están las cosas buenas y están aquellas experiencias malas, las que nosotros consideramos malas. Pero todas esas cosas ayudan a bien. Pero ayudan a bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Has sido llamado tú por Dios? ¿Hay algún don espiritual en el cual ya hayas reconocido delante de su presencia y Él te ha llamado a servir en ese don espiritual? Déjame decirte, apreciados hermanos, que el don espiritual no necesita ser algo tremendo que sea mostrado. Basta servir un vaso de agua en el nombre de Cristo, con amor, con gozo, con alegría, un don espiritual. Propósitos. Escudriñemos entonces el libro de Job. Volvamos al capítulo 1. Texto 1. Tenemos que la condición de Job aquí en la tierra, su condición de Job aquí en la tierra. Una cosa es su condición y otra cosa es su posición en los cielos. Su condición era un hombre perfecto, maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso es lo que los hombres ven en él. No olvidéis que su nombre es
uno que es odiado, uno que es despreciado. Así que este señor, tan digno, tan recto, era duro, era sagaz en los negocios y tenía una visión particular de la comunión con Dios, porque la Escritura dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos, apreciados hermanos, que la Escritura aquí revela 3 trizaduras en el corazón de Job. Hay 3 trizaduras en su vida espiritual. Y en esas 3 trizaduras se expresa que el hombre era un religioso. No conocía el ser de Dios. Adoraba, sí. Alababa, sí. Expresaba su temor a través de holocaustos, sí, pero era una expresión religiosa. Hay 3 trizaduras en el corazón de Job. Y yo las resumí de la siguiente manera, dada el tiempo, porque tendríamos que escudriñar, ¿verdad? Palabra a palabra, texto a texto hebraico de lo que la Escritura revela, y es como exprimir una naranja, ¿verdad? Y sacar el jugo. Eso se llama escudriñar las Escrituras. Bien, la primera gran trizadura en la vida espiritual de Job es la siguiente. La vida espiritual de un creyente no se basa en los bienes que posee. Aquí tenemos la primera gran trizadura en la vida de él. Su vida espiritual, su vida religiosa se basaba en los tremendos bienes que él poseía. Venían 2 mozos. Dígame, mi señor, haga esto o esto otro. Su vida espiritual, esa era la primera gran trizadura. Una gran enseñanza para nosotros, apreciados hermanos. La vida espiritual de un creyente en el Señor no se basa en los bienes que posee. Oh joven, que tú escuchas esto. No digas en tu corazón, voy a estudiar en la universidad y cuando sea médico, ingeniero y abogado, entonces tendré una casa, un gran auto y serviré al Señor. No. No son esos los siervos que el Señor llama. Los siervos que el Señor llama son los que están atrás de la majada. La majada es allá donde están las ovejas y las cabras. Aquellos que están apartados del mundanal ruido y aquellos que oran a Dios en el secreto de su corazón. David fue tomado detrás de la majada de las cabras y ovejas. Hay un texto, ayúdame a buscarlo, Lucas 12:15, que el Señor dio una enseñanza al respecto. El texto de Lucas 12:15, anótelo usted y subrayalo en su Biblia. Y el Señor dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ahí la vida se refiere a la vida espiritual del hombre, no consiste en la bondad de los bienes que posee. Lo dijo el Señor Jesús. Estúdielo usted en su casa y vea el contexto. La vida del hombre, la vida espiritual del hombre no consiste en los bienes que posee. Y aquí está el primer gran orgullo en el corazón de Job. Él servía a Jehová con el orgullo de
todos los bienes y de su gran señorío de lo que poseía. La primera gran trizadura. Veamos la segunda gran trizadura. La Escritura dice de que en el texto 5 del primer capítulo, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, Job sabía que sus hijos se reunían para hacer fiesta y celebrar. La Escritura nos revela de qué manera, ¿verdad? Pero nosotros conocemos cómo los jóvenes se entusiasman cuando hacen un meeting o una fiesta, ¿verdad? Y están solos, sin sus padres. Hay desbordes, hay impulsividad. Y en este caso, en estos hijos, había indolencia. ¿Y Job qué hacía? Enviaba y santificaba y levantándose de mañana. O sea, su corazón estaba afligido. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job en su corazón, quizás habrán pecado mis hijos. Quizás qué tipo de fiesta tenían. Y habrán blasfemado de esta manera en sus corazones a Dios. ¿Qué había en el corazón de Job? Miedo, temor. Aquí hay una segunda gran trizadura en el corazón de este padre. Tenía miedo por sus hijos. ¿Qué dice la Escritura? Dice que en el amor no hay temor. Y esta la encontramos en Primera de Juan, el 4:19. Leamos, 4:18. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice? Primera epístola de Juan 4:18. En el amor no hay temor, mas el perfecto, el maduro, el equilibrado amor espiritual echa fuera el temor, de donde el que teme no está perfecto en el amor, no es maduro en el amor. Bueno, ¿y este no era un hombre maduro? A los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios ya hay dos trizaduras grandes. Había miedo. ¿Tienes tú miedo por tus hijos en tu corazón? Donde hay amor no hay temor. Donde hay confianza, hay fe en un Dios que todo lo puede. ¿Hay algo difícil para Yahvé, dice la Escritura? Nada es difícil. Pero hemos de agradar de Dios por la fe. Hay una tercera trizadura. Tenía una vida basada en su propia integridad. ¿Eso qué quiere decir? En su propia justicia. Vale decir, se justificaba a sí mismo. Su propia justificación. Y eso es causa de los bienes que posee. Porque cuando un hombre tiene muchos bienes y muchos recursos, como que se le sube el humo a la cabeza, ¿verdad? ¿Qué encontramos en Job capítulo 31? Vamos a Job capítulo 31 rápidamente. Capítulo 31, el texto 6. ¿Qué dice? Aborrecía a los que esperan en vanidades ilusorias. Mire el carácter, ¿eh? Clasista. Aborrecía a aquellos que esperan en vanidades ilusorias. Vale decir, él se pone en un plano mucho más alto. Mas yo en Jehová he esperado. O sea, ¿y qué dice aquí en el mismo capítulo 31, el texto? Perdón, estoy leyendo los salmos. Y nadie me corrigió, ¿eh? Ojo. Era para saber si estaban atentos. Job capítulo 31, el texto 6. Péseme Dios en balanzas de justicia. ¡Ah, qué arrogancia! Péseme Dios en balanzas de justicia. Y conocerá mi integridad. Conocerá que yo tengo un corazón puro, íntegro. Vaya. Y el texto 35 de este capítulo. ¿Quién me diera
quien me oyese. He aquí mi impresión es que el Omnipotente testificará por mí. O sea que él estaba sin polvo ni paja, como dice, ¿no es cierto? Eso revela un corazón que se justificaba a sí mismo. 3 grandes trizaduras. La vida espiritual del creyente no se basa en los bienes que posee. En el amor no hay temor. Y él tenía una vida basada en su propia justificación. Ciertamente lo que le sucedió era para profundizar su vida, era para que Dios se revelara en su vida, era para que él pudiera con sus ojos y su corazón pudieran conocer, comprender el verdadero ser de Dios. Vaya, cuando comprendí esto en mi vida dije yo, Señor, no me des 42 capítulos, dame 1354 capítulos de sufrimiento para poder comprenderte, amarte, servirte y vivir en los propósitos por los cuales fui llamado. 42 capítulos son muy pocos. Vamos al texto 6 y al texto 12. Aquí sucede una escena en el cielo. Job no tiene idea lo que está pasando en el cielo. Pero déjeme decirte de que leemos allí, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satán. Decíamos que en el hebraico sale el Satán, ¿verdad? En otras palabras podríamos decir, bueno, aquí dice un día. Fíjese que en el texto masorético dice Hayom, el día. Ja, el artículo, Yom, día. Hayom. No dice y un día, dice Hayom, el día. El día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé. Yahvé significa el ser de Dios. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del ser de Dios. ¿Vamos tomando el peso de ese día? Entre los cuales vino también el adversario, el que se le opone al ser de Dios. Hay un silencio en el cielo. ¿Sabe cómo sabemos que hay un silencio en el cielo? Las pausas marcadas en el texto masorético, es decir, los acentos marcados en el texto hebraico masorético, llamados acentos disyuntivos. Hay acentos conjuntivos que unen frases y hay acentos disyuntivos que separan unas frases de otras. Los acentos disyuntivos en el texto masorético revelan una pausa cada vez que se revela la porción de la Escritura. Y esa pausa nos habla de una solemnidad. Qué bueno, hermanos, que hoy día no trajiste un casco, porque lo que vamos a decir hoy va a ser fuerte. Hay un silencio en el cielo cuando los hijos de Dios se reúnen el día, Hayom, en la presencia de Jehová. Ese silencio habla de solemnidad. Hoy es el día en el cual nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, en su presencia.
Y la solemnidad que hay en nuestros corazones no solo la debemos expresar en nuestro corazón, sino en nuestra manera de vestir, a venir a la presencia de Dios. Porque lo que se expresa en mi corazón lo he de reflejar hacia afuera. Has venido a reunirte en el nombre del Señor Jesús. Y es una reunión solemne. ¿Qué significa solemne? En que yo voy a expresar con mi presencia la importancia, voy a testificar de la verdad, de que me voy a presentar delante de aquel y en su nombre para escuchar su palabra, para alabar, para adorar, para aprender, para oír, para ver, para confesar, para animar mi corazón, para ser lleno de Él. Aquí todos los hijos de Dios están reunidos delante de Yahvé, solemnes, en el cielo, claro. Y hay un silencio. Nadie habla. Están delante del ser más majestuoso del universo. ¿Y cómo venimos nosotros a la reunión? ¿Como cuando voy a la playa? No reís, hermanos. No se trata de religiosidad. Se trata de expresar la solemnidad, la verdad. Y al salir de esta iglesia, ser identificado. Hoy día veníamos en el tren con mi esposa y nos sacamos una foto para enviarla al WhatsApp de la familia, a los hijos y a la familia, a mamá, etc. Y puse en la descripción Domingo de Canutos. ¿Por qué? De terno y corbata en medio de un tren donde la vestimenta del día del Señor es indolente. Hay un silencio en el cielo. Y Dios, solo Dios rompe el silencio. ¿Y a quién rompe el silencio? ¿A quién le pregunta? A Satán. Y podríamos preguntarnos por qué le pregunta a Satán y no le pregunta a los ángeles o a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son hijos que están sujetos a Yahvé. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Te sujetas a la voluntad de Dios? ¿Te sujetas a lo que el Señor dice en la Escritura? ¿Te sujetas a la exhortación? Los hijos de Dios son aquellos que están sujetos. Y en Efesios dice, sujetaos los unos a los otros. Es decir, exhortaos a los unos a los otros para que podáis crecer en la sana fe. ¿A quién le pregunta Yahvé? A aquel que no se sujeta a Dios, aquel que es desobediente, aquel que vaga por medio del mundo. Los hijos de Dios son aquellos, como dice Efesios 2:10. Leamos Efesios 2:10 rápidamente. ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice,
en que en otro tiempo anduviste, no, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ser conforme al propósito de Dios. Y tenemos que estar sujetos a Dios en su voluntad. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Vosotros sois los pampas y estáis unidos a la vid verdadera, dice la Escritura. Y estas buenas obras las Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Pero ¿a quién le pregunta Dios? Al hijo de desobediencia, a aquel que no se sujeta a Él, aquel que dice, yo estoy en la presencia de Dios, pero yo hago como yo quiero, vivo como yo quiero. Y me visto como yo quiero. ¿Qué le contesta Satán? ¿De dónde vienes? Y respondió Satán, y responde, no se arrepiente este ser, tiene la osadía de responderle en su cara, no se humilla. Hay indolencia, hay desobediencia, hay rebeldía en este corazón, en ese ser, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, de vagar. Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué dice la Escritura? Dice que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. Cuando antes de convertirnos al Señor andábamos conforme a la condición de este mundo. Hablábamos como queríamos, comíamos lo que queríamos, vestíamos como queríamos, nos levantábamos a la hora que queríamos, si queríamos estudiábamos, si queríamos... mi vida es mía. Una indolencia, una rebeldía tremenda. Apenas nos sujetábamos a los padres. Conforme a la condición del príncipe de la potestad del aire. Aquí Satán en el Nuevo Testamento es considerado el príncipe de la potestad del aire. Observe, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Oh, apreciado hermano, apreciada hermana. Que nunca haya un espíritu de desobediencia en vuestro corazón. Ya sabéis de dónde viene esa instancia. Texto 8, rápidamente. Aunque pedí que podía pasarme unos 5 minutitos. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí se está mirando la posición de Job en los cielos. Su posición, no su condición. ¿Por qué? Porque Dios la está mirando a través del holocausto. Por lo tanto, su posición es santa, completa y sublime en Dios. Pero su condición en la tierra es triste, es quebrantada, es necesitada, es distorsionada, es probada, es angustiada. Nos refleja mucho a nosotros. Tu posición en Cristo es santa, sublime, completa en Él. Pero si hay propósitos en Dios, de Dios en tu vida aquí en la tierra, muchas veces será triste, quebrantada, necesitada, distorsionada, probada y angustiada hasta que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Es interesante observar, apreciados hermanos, que la acusación de Satán se basa en la condición de Job en la tierra, no se basa en la posición de Job en los cielos. Lo que ataca a Satán
es su condición en la tierra. ¿No has considerado a tu siervo Job? Mira todo lo que tiene, toca todo lo que tiene en la tierra y verás cómo no te blasfema. Parece ser que el pecado más que temía Job era la blasfemia. Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu rostro. Y esta es una realidad aún hoy, apreciados hermanos. Satán no puede destruir nuestra posición en Cristo, que es santa, salva y completa en Él. Pero desde el día en que creímos en el Señor, estamos en la lista de los proscritos y le es permitido, entre comillas, conforme al propósito de Dios, actuar en nuestras vidas. Todas las cosas, buenas y malas, ayudan a los que conforme al propósito son llamados. Llama la atención, como decía, que Job teme ese pecado de la blasfemia, y es ahí donde Satán ataca. Toca todo lo que tiene, a ver si no te blasfema. Ahí toca también la retribución. La retribución es una idea concebida por la religión. La retribución habla sobre las buenas obras para ganar algún favor. El ser retribuido. Yo hago algo y soy retribuido. Me porto bien y me va bien. No es el concepto de la Escritura. De ninguna manera. Es el concepto de la religión. La insinuación de Satán a Yahvé que Job solo actuaba por conveniencia para ser retribuido está en juego. Fíjese que la visión de Job en su angustia, en estos 40 capítulos que hay por delante, durante todo el proceso, su corazón quebrantado, despojado de todo, de sus bienes, de sus hijos, acusado. Ahí en Job 9:35 hay un vislumbre y él dice: no hay entre vosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Y esto nos trae a un propósito precioso de lo que tenemos en el día de hoy. Con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 4, el texto 14-16 dice así: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas o debilidades. Más tentado Él en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta visión nos debería iluminar. Cristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote, como lo estudiamos en nuestro ciclo de estudios. Él murió en la cruz, en la cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Él resucitó para nuestra justificación, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Él aboga por nosotros, Él ora por usted. Él es el árbitro que yo tanto deseaba. Y somos invitados a acercarnos ahora a Dios. Tenemos un gran sumo pontífice que traspasó los cielos después de haber ofrecido el sacrificio de expiación para quitar las culpas y nuestros pecados una vez para siempre y jamás. Su misericordia puede ser exhibida sobre la base de la justicia de Dios satisfecha. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Puede compadecerse de nuestras debilidades, socorrer a los que son tentados. Podemos alcanzar misericordia. Ahí significa tomar la misericordia de Dios para hallar la gracia de Él, para el oportuno socorro. Qué privilegio del día de hoy, apreciados hermanos. Job vivió 40 capítulos de procesos
para que su vida fuera transformada. ¿Cuántos capítulos corresponderán a tu vida espiritual? Y no olvidéis lo solemne de la obra de Cristo y de nuestro gran Dios. Es un gozo, preciados hermanos, estar en medio vuestro. Que el Señor les bendiga.